Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras, una servidora, y Fernando J. Aguas. Has hecho bien en aclararlo, no sea que nos vayan a confundir. Empezamos una nueva aventura radiofónica plena de información, formación y entretenimiento. Un programa que nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. El optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Y ya sabes, Fernando, como siempre, lo vamos a dar todo para que nuestros oyentes y nuestras oyentes se lo pasen bomba hoy. Lo vamos a dar todo y más. Pero los verdaderos protagonistas, como siempre decimos, son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Dinos de qué vamos a hablar hoy, Julia. Pues Fernando, hoy vamos a hablar de Banca con Valores y de un organismo internacional que vela por los derechos de todos y sobre todo de los más desfavorecidos en lo que a derechos humanos se refiere. Muy interesante. Y para hablar de ello, ¿quién nos va a acompañar? Pues nos van a acompañar Sonia Felipe Larios, directora de Comunicación y Marketing de la Global Alliance. ¿Es así? Hola, Global Alliance for Alliance, Banking eso es. on Values. Es que tenemos a Sonia ya en el estudio y prefería que me corrigiera ella antes de decirlo mal. Y también vamos a hablar con Miguel Ángel Calderón, que es director de comunicación de Amnistía Internacional. Pues si te parece, empezamos un programa más. Pues sí, empezamos, queridas y queridos oyentes. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión, de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 40 de la TDT madrileña, y en Diámetro TV, en el canal 33 de la TDT Canaria, para todo el archipiélago. Me tienes sorprendido, ya no te comes W. No, es que desayuno. Ah, vale, bien, haces bien. Y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Radio Matorral Serrana de Montejo de la Sierra, también de Madrid, Radio Valle del Tietar de Ávila, Onda Avilés de Asturias y Radio El Campello de Alicante. Pues saludamos a nuestras y a nuestros oyentes, televidentes y tuicheros. Un cordial saludo desde Madrid. Pues dicho esto, al lío, porque como ya decías, Julia, al principio, ya tenemos en el estudio a nuestra primera invitada. Julia, ¿nos presentas a esta nuestra primera invitada? Pues sí, Fernando. Bueno, ya has dicho su nombre, sí, pero con mucho gusto. Ahora la presento como se tiene que presentar. Tenemos con nosotros, Fernando, a una mujer muy comprometida, con una trayectoria donde los valores siempre han sido su foco y la mirada con la que ella ve el mundo. Ve el mundo siempre reflejado en los valores tan necesarios en este momento. Siempre lo han sido, pero ahora todavía más. Ella es Sonia Felipe Larios, directora de Comunicación y Marketing de la Global Alliance para la Banca con Valores. Buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y podemos hablar de la Alianza Global para la Banca con Valores, que sería la traducción en castellano. Sí, mejor, ¿verdad? Pues a eso iremos ahora. Bienvenida a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Pues si te parece, Fernando, voy a presentarles a nuestros y a nuestras oyentes. Sí, claro. A Sonia Felipe. Por cierto, una cosa. Para que la conozca un poquito mejor. Hoy te has venido muy cerca, ¿no? Uy, no sé por qué, la verdad. Y creo que me voy a cambiar de sitio. No te cambies, que estoy encantado de tenerte tan cerquita, tan próxima. Es que antes estaba un poquito más lejos, pero me han dicho que me tengo que poner aquí y yo soy muy obediente. Uh-huh. Así que bueno. O sea que no ha sido de motu propio. No. Vale. Es que me han obligado. Ha sido una decisión profesional, lo siento. Bueno es aclararlo. Pero yo veo buena sintonía entre los dos, así sí, que... ¿verdad? No nos vamos a pegar. Es todo fachada, luego salimos y no nos hablamos. Pues vamos a contarles que dirán nuestros oyentes, pero sí, esto ¿qué pasa favor. Aquí? Vamos al lío, ¿no? Pues Sonia Felipe cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la comunicación y el periodismo. Ha estado ligada especialmente a empresas y organizaciones que trabajan por el impacto social, la sostenibilidad y la economía humana. Ha sido directora de Marketing, Comunicación y Contenidos de Impact Hub Madrid y directora de Comunicación de Triodos Bank y la Fundación Triodos
en España. Previamente, Sonia trabajó en el Departamento de Comunicación de la Fundación Hogar del Empleado, en FUEN, y como periodista en Diario Navarra, que es ahí donde empezaste, con la pluma, ¿no? Y la empresa de medios dominicana Omnimedia. Además, ha realizado colaboraciones como freelance en revistas y guías de viaje. Participa en movimientos y en redes que promueven el cambio hacia una economía más sostenible, como B Corp, muy queridos aquí, o banca de valores. Sonia, ¿por qué decides dejar la pluma? ¿Por qué decides hacer periodismo y luego te pones en la parte justo enfrente, ¿no? No como periodista, sino en el otro lado de la comunicación. Cuéntanos un poquito para que los oyentes y las oyentes sepan. Muy bien, pues yo no creo que haya sido tanto dejar la pluma, porque la pluma al final, los que somos periodistas, lo tenemos ahí muy dentro, ¿no? Va más allá de la profesión, tiene que ver, yo creo que prácticamente con la identidad, con la forma de ver el mundo. Yo me sigo considerando periodista, eso sí, profesionalmente estoy ejerciendo otra actividad. A mí el periodismo me interesó como forma de llegar a historias y ser altavoz de historias, sobre todo con un enfoque más humano, más social, poder contar, poder poner el foco en aquellas injusticias o realidades que suceden a nuestro alrededor. Ese fue un poco el motivo por el que estudié periodismo. Y luego fue una evolución natural en la que fui entrando en contacto con distintas actividades. Hubo un momento en el que quise también entrar por la vía de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, hice un máster que fue el que me trajo a Madrid. Yo soy originalmente de Pamplona. Y bueno, ahí vi lo interesante de ese mundo y las posibilidades que ofrecía, pero al mismo tiempo no me vi trabajando en actividades más, en algún tipo de actividades que no estuvieran relacionadas directamente con la comunicación. Entonces, bueno, me pareció como que era una forma muy coherente de relacionar mi interés por la comunicación y el periodismo con mi interés social. Entró por el medio, entre otras actividades que he realizado, hace ya muchos años entró por medio Triodos Bank, y que entonces llevaba operativo en España tan solo 2 años, era muy desconocido. Y ahí es donde pude aunar ambas actividades. Ya lo había hecho en la Fundación Hogar del Empleado, primero como prácticas y después con cierta continuidad, pero sobre todo fue en Triodos Bank donde pude aunar ambos mundos de periodismo, contar historias desde un enfoque de una entidad financiera que estaba haciendo las cosas de otra manera y que proponía otra forma de hacer banca. Uh-huh. Y ahora, bueno, dejaste un poco la banca para irte a otro ámbito, pero has vuelto, ¿no? Has vuelto, como comentábamos al principio, en esta alianza, ¿no? Esta alianza global para la banca con valores, ¿no? ¿Qué es la banca con valores? ¿Qué valores lideráis desde ahí? La banca con valores es una denominación bastante abierta, que da cabida a entidades muy diferentes, en contextos totalmente diferentes, con modelos de negocio también diversos, con tamaños, actividades muy variadas, pero que tienen en común una cosa, que es utilizar la banca, la actividad bancaria, los productos, servicios, el dinero, la financiación, para promover un cambio social, para promover la inclusión financiera, para promover sectores que generan un bienestar para las personas y para el medio ambiente. Digamos que son entidades que en su ADN, en su forma en su para qué, el sentido por el que existen, es a través de la banca generar un cambio positivo. El cambio es el objetivo y la banca es la herramienta, que además es una herramienta muy poderosa porque los bancos están en el centro del sistema económico.
están continuamente moviendo dinero entre quienes lo necesitan para un préstamo, quienes no lo necesitan ahora mismo y lo depositan en una cuenta de ahorro, en un fondo de inversión. O sea, son, digamos, como el corazón del sistema financiero, ¿no? Utilizando un ejemplo de un antiguo compañero, Joan Antoni Melé, que ha sido gran promotor de las finanzas éticas, primero en Triodos y ahora lo está haciendo en Latinoamérica. Para que la gente lo entienda, no sois un banco al uso, ¿no? No tenéis una oficina, no estáis abiertos al público. ¿Cómo funcionáis? ¿Sí? Yo ahora mismo, o sea, la Global Alliance for Banking on Values, la Alianza Global para la Banca con Valores, es una red de miembros. Yo ahora mismo no estoy en la primera línea de la banca ética, como si lo estuve hace unos años en Triodos Bank. Ahora mismo lo que formo parte es de esta red, que está formada por 70 organizaciones, entidades financieras de todo el mundo que sí practican esta forma de banca con valores. Banca ética, banca sostenible, banca comunitaria, cooperativas de crédito o instituciones de microcréditos. Hay una variedad importante. Nosotros desde esta fundación lo que hacemos es no tenemos una actividad operativa de que desarrollamos productos y servicios conjuntamente. Cada entidad tiene su propia operativa, trabaja en su propio mercado, etcétera. Nosotros somos una red de miembros que lo que ofrecemos es de alguna manera conexiones, valor, conocimiento, mejores prácticas y sobre todo una red de apoyo tanto para los directores, los máximos cargos ejecutivos en la organización, como sus equipos que puedan encontrar pues eso, inspiración, conocimiento en otras entidades en diferentes partes del mundo que están haciendo lo mismo. ¿Y tu papel exacto en esta alianza cuál es? ¿Cómo aunas a esas 70 entidades? No sé cómo funciona. Cuéntanos un poquito. Nosotros tenemos la base operativa, digamos, en Ámsterdam. Yo trabajo en remoto desde Madrid, aunque me toca viajar para allá muy frecuentemente, y estamos en contacto con las diferentes entidades. Pues, por ejemplo, esta tarde yo tengo una reunión con la comunidad de práctica de marketing y comunicaciones, que son los expertos en marketing y comunicaciones de los bancos miembro de Latinoamérica, en la que vamos a ver cuáles son las prioridades que ellos tienen en sus entidades, cuáles son las necesidades que identifican, qué pueden ofrecer a otros miembros y ver cómo a través de esta comunidad de bancos con valores pues podemos avanzar el movimiento, ¿no? Avanzar bueno, cada uno tiene su identidad, hay una unidad en la diversidad, cada uno tiene su identidad, sus objetivos, sus modelos de negocio y sus contextos, pero en conjunto avanzamos un movimiento de banca con valores que persigue generar conocimiento sobre qué otro modelo de banca es posible y también compartir esas buenas prácticas y incluso también los retos, porque hay muchos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuál es el mayor reto ahora mismo? Pues varía mucho según las zonas, pero un reto importante que se menciona mucho es precisamente el greenwashing, la práctica del greenwashing, ¿no? Son entidades que están de distinto tamaño, pero que en muchos casos son entidades más pequeñas, medianas, que no tienen grandes presupuestos a veces de marketing o de publicidad como puedan tener otras entidades más grandes. O más conocidas y que sin embargo se enfrentan a esta práctica del greenwashing, que incluso en la última cumbre del clima en Egipto la propia Naciones Unidas denunció, ¿no? que se iba a penalizar, o sea que había ahí una práctica de greenwashing y que era algo que no se podía tolerar, ¿no? Que las empresas estuvieran vendiendo. Una cosa es generar buena imagen y otra cosa es mentir. Ejercer prácticas de greenwashing. Exacto, bueno, yo lo digo yo por ti. Entonces, eso por ejemplo, es un reto importante, ¿no? Cómo marcar esa diferenciación con respecto al sector, a otras entidades, cómo marcar el que tú en tu ADN y tu para qué está contribuir desde la actividad bancaria a generar mejoras en la sociedad, a cubrir necesidades, a atender a tus comunidades más próximas, sin que se confunda con todo este mare magnum de buenos propósitos, de commitments, ¿no? de compromisos que surgen a raíz de, por ejemplo, de la cumbre del clima.
Uh-huh. ¿Y cómo crees tú, ya a título personal, ya no ¿vale? No, ¿cómo puede la banca ayudar al planeta a no irse a la porra, por decirlo de alguna manera? ¿Qué se puede hacer para que esto yo creo que se solucione un poco, ¿no? Sí, yo creo que ya no lo plantearía en términos de ayudar o de ponerse al servicio del planeta, de ¿no? hacer buenas cosas, de que pues haya ciertos fondos que van a este tipo de acción climática o algunas buenas prácticas, o sea, ya hemos superado esa fase, hemos superado la fase de hacer cosas que estén bien por el planeta. Ya estamos en una fase de o lo hacemos o lo hacemos. Y aquí no es solamente los bancos con valores que tienen o las empresas B Corp o empresas sociales que tienen en su ADN y en su para qué esa motivación, sino cualquier tipo de empresa, cualquier negocio tiene ahora mismo que plantearse este cambio, porque es necesario, y además no ya en términos altruistas, sino para su propia resiliencia económica, para su propia sostenibilidad financiera. Los bancos en concreto, como decía, son el corazón del sistema financiero, ¿no? Se están continuamente moviendo dinero entre un sitio y otro. Cualquier préstamo, cualquier inversión tiene un impacto, para bien o para mal. Puede generar valor social o ambiental, o puede generar un daño. Las decisiones de inversión y de financiación que realizan los bancos son esenciales para el futuro que queramos diseñar. Ahora mismo el gran debate de las entidades bancarias, y no de los bancos con valores únicamente, sino de todas las entidades financieras, y es algo que también se ha visto en la Cumbre del Cambio Climático, es que tienen que reducir sus inversiones y sus financiaciones en combustibles fósiles. En un plazo de aquí al que sea, según las posibilidades, según según muchos condicionantes de cada una de las entidades. Pero el camino está marcado y tienen que entrar en él. Ya no se puede uno salir. Entonces, según lo que nos cuentas, Sonia, ¿cómo crees que va a ser el futuro de los bancos convencionales? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a tener que subir a este carro que nos decías? No me aventuro a hacer grandes augurios porque ni soy analista financiera ni futuróloga, y seguro que hay mucha gente por ahí que lo hace mejor que yo. Más que se tengan que subir, es que ya están subidos. Existen alianzas para promover el cero neto en las entidades financieras. ¿Cuál es el problema? Pues, por ejemplo, a raíz de la Cumbre del Cambio Climático del año anterior, en COP26, en Glasgow, hubo una alianza de bancos, de grandes entidades financieras, pequeñas de todo tipo, que digamos, aunaron esfuerzos para poder ir en ese camino, transicionar en ese camino hacia ir reduciendo la exposición de sus inversiones y sus financiaciones en combustibles fósiles. Un año después, hay noticias de que muchas de esas entidades que están integradas en esta alianza, algunas se están saliendo porque no les resulta rentable, otras han seguido financiando las mismas cantidades o incluso más, otras sí que están haciendo un camino muy positivo, o sea que hay de todo, pero el compromiso muchas veces se va cuando se firma y se anuncia el acuerdo, o la alianza, y se pone el logo en la alianza, y luego se va diluyendo porque todavía la conversación sobre los beneficios no incorpora el impacto social y ambiental. Todavía hay una separación clara entre generar beneficio, o más que una separación, parece como una contraposición, ¿no? Generar beneficio económico es contrario a ser más sostenible, o adquirir o transicionar hacia una sostenibilidad va en contra del rendimiento económico, cuando la realidad es toda la contraria, y además el mundo nos lo está diciendo. Se pueden hacer las cosas bien y generar beneficio, eso está comprobado, o sea que... Eso es. Hablas de impacto ambiental, de que los bancos no, se ha hablado en la cumbre de Egipto, que los bancos no financien
empresas que trabajan con combustibles fósiles, pero estas empresas mueven mucho dinero, los bancos no van a renunciar a esa parte del pastel. No es tanto que no se financie este tipo de empresas porque, seamos realistas, conducimos coches, necesitamos gas para nuestras viviendas, o sea, no es tanto de 0 a 100, sí, o sea, sino que es empezar el camino, o sea, que haya un compromiso claro de empezar el camino y de ir potenciando distintas vías. Los bancos ahí tienen un papel esencial porque son los financiadores y los inversores de estos modelos, de este modelo energético, ya no de determinada empresa más o menos grande, sino del propio modelo energético. Las propias empresas petroleras están también haciendo esa transición, se ven necesitadas de hacer esa transición. El tema es que no vayamos no vaya cada organización por un lado. O sea, si estamos de acuerdo en que hay que hacer esa transición, hagámoslo de verdad y habrá distintos momentos. No significa que de mañana ya no tengamos gasóleo. No significa que mañana todos los coches diésel ya los tengamos que dejar aparcados, no significa que sea inmediato, pero sí que llevan muchos años los científicos diciendo que hay que hacer algo y cada vez esa urgencia es mayor. Pues hagamos algo de manera que no nos veamos sin demasiado tiempo ya para reaccionar. Ese es un poco el mensaje. Y además juntos, porque cada uno por su cuenta, pues al final... Lo que pasa es que las políticas muchas veces van por detrás de lo que es la vida real y en otras ocasiones pues pasa como lo que estabas diciendo de los diésel. Para el 2035 ya no va a haber coches de combustión interna. Bueno, pues tendréis que hacer algo. Lo primero, ¿cómo achatarramos todo eso? Lo segundo, ¿cómo vamos a sustituirlo por coches eléctricos que son más contaminantes de lo que se cree por esas baterías? Y luego los cargadores, si no hay cargadores. O sea, que por eso te decía que no siempre... O sea, se dice, vamos a terminar con los combustibles fósiles, pero no se va con adelanto sobre ello, ¿no? Por eso lo importante es esa transición de la que tanto se habla. O sea, no es cuestión de decidir que mañana ya todo va a ser de una manera. Si no se ponen los mecanismos desde las propias compañías energéticas, desde los propios bancos como ejes de ese sistema económico, desde los propios consumidores, desde las propias compañías de vehículos, tiene que ir todo parejo. No puede ser como bien dices, ¿no? Que haya una decisión que está muy bien porque en el momento en el que hay una normativa pues todo se puede acelerar, pero si no va acompasado, bueno, pues nos encontramos con el problema de que es muy fácil caer en la desidia de, bueno, es que no es posible, es que se acaban los puestos de trabajo, es que, claro que sí, que hay muchas empresas y muchos que generan muchísimos puestos de trabajo, pero también hay una realidad ahí fuera que aquí dentro la estamos viviendo y que tenemos que empezar a investigar y a pilotar diferentes formas de abordarla, o sea, diseñar un futuro diferente, no en el que nadie se quede fuera, sino que simplemente veamos que lo que hemos venido haciendo hasta ahora ya no es posible. Claro, hay que bajarse de esa inercia y construir pues la transición. El futuro y ya está. Una cosa que te quería preguntar yo, Sonia. En la banca con valores creo que tiene muchos clientes en España, pero ¿cuál es el país que lidera este tipo de banca y cuáles son las perspectivas de crecimiento? Nosotros contamos con 70 miembros ahora mismo que están repartidos en 45 países de los 5 continentes. O sea que no hay un país que lidere. Podría ser, bueno, pues por ejemplo, ahora mismo el que más está creciendo es Estados Unidos, donde hay 13 bancos miembro, 2 nuevos recientemente que se han unido. Además, bueno, nosotros vamos por capítulos regionales. Entonces, sí. El capítulo de Norteamérica incluye también Canadá. Entonces, en total, creo que ahora mismo están en unas 15 entidades. En Asia-Pacífico, que incluye también Australia,
hay 18 entidades, el año pasado entraron 3 nuevas, en Papúa Nueva Guinea, en Armenia, también ha entrado en África. Tenemos poca presencia, hay solamente 6 entidades financieras, pero sí que pensamos que puede haber ahí un crecimiento grande. En Latinoamérica ahora mismo hay 13 miembros. Y desde luego hay muchísimas posibilidades de que eso crezca. Y en Europa, que es donde empezó y donde hay más, donde hay más núcleo duro, digamos, ahora mismo hay también 18 entidades financieras y hay recorrido. No buscamos tanto crecer, no somos una entidad que busca tener muchísimos miembros, porque lo que buscamos es que los miembros que forman parte de la red se sientan realmente identificados unos con otros, que sientan que forman parte de un movimiento, que reciben valor de formar parte y que se diferencian, no que de repente no somos un sello de certificación. Sí que tenemos un scorecard para evaluarles, pero no queremos ser un sello de certificación y estar, digamos, regalando el sello a cualquier entidad financiera, sino que las que forman parte vean que dentro están mejorando también su forma de actuar. Una pregunta, ¿no? O sea, los bancos con valores, ¿no? Se crean ya desde el inicio mirando hacia esos valores, ¿no? Con una estructura determinada, etcétera, etcétera. ¿Una banca normal puede hacer la transición y convertirse en un banco con valores, o eso es muy complicado? Es muy complicado, pero totalmente, y así ha ocurrido en algún caso. El inicio de la alianza, los primeros miembros sí que eran miembros que su fundación tiene que ver con una misión social. O sea, desde el propio origen tienen esa misión social de poner la banca al servicio de las personas del medio ambiente. Sin embargo, hay entidades que sí que ejercían buenas prácticas, que tenían un interés social, pero que no todo su modelo de negocio estaba orientado a esa misión, digamos, y que han ido transicionando. Una de ellas es Vancity en Canadá, es una de las mayores, si no la mayor, cooperativa de crédito, que empezó más como con cierta misión social. Durante los años fue creciendo tanto que se convirtió más en una banca convencional, con una parte importante social, pero no integral, digamos, y que a raíz de entrar en relación con la banca ética, o sea, con la Alianza Global y con otras entidades, han hecho un paso, han hecho un cambio total y han convertido la parte de social en el core, ¿no? En el centro de su actividad, y de hecho ahora mismo tienen un compromiso de ser cero netos en 2040. Nos quedan menos de 2 minutos. Te voy a pedir que seas breve, pues porque ya sabes cómo es la radio, se nos ha pasado el tiempo volando. Llevamos ya casi media hora de programa. Cuéntales a nuestros clientes, por favor, Sonia. Clientes, no, oyentes. He dicho clientes. Joder, qué desastre. Oyentes y oyentas. ¿Por qué tienen que elegir tener su dinero en bancos con valores frente a los tradicionales? No tienen que elegir. Es importante, yo creo, que haya una diversidad de entidades financieras, como de otro tipo de empresas que cubran distintos nichos, distintas necesidades, etcétera, ¿no? Entonces no tienen que elegir. Las grandes entidades financieras también desarrollan una labor fundamental, pero sí que les invitaría a que investiguen, a que se hagan preguntas, lean, vean opciones, porque una vez que sabemos cosas, hay veces que ya, bueno, pues nos empezamos a cuestionar, ¿no? Si antes no sabías que tu dinero, mientras no lo estés utilizando en el banco, tiene un impacto, para bien o para mal, bueno, pues no lo sabías, pero una vez que lo sabes, ¿qué haces con todo eso? Claro. ¿Puedes preguntar o no? Puedo. Pues venga, es que me he quedado sin tu pregunta. Mi pregunta, ¿eh? Siempre nos gusta acabar con un sueño, contándonos nuestro invitado cuál es el sueño de Sonia, por ejemplo.
Pues un sueño podría ser que dentro de unos años me invitéis a hablar y que no hagamos esta distinción de banca con valores y banca convencional, sino que hagamos una reflexión de cómo pues, la banca está al servicio del bienestar de las personas y del planeta. Que toda la banca sea con valores. Así Efectivamente. Que muchas gracias, Sonia Felipe Larios, directora de Comunicación y Marketing de Global Alliance, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Alianza Global para la banca con valores. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sonia, por haber estado aquí con nosotros. Segunda parte del programa. ¿De qué hablamos ahora, Julia? Ay, hoy me está costando, ¿eh? No sé si es alergia o te he cogido... El relevo. El relevo. Pues Fernando, está feo que lo diga, pero hoy estamos teniendo un programa de los que calan profundamente, porque hemos hablado de banca con valores y ahora vamos a hablar de un organismo internacional que vela por los derechos de todos. Ya se imaginarán nuestros oyentes y nuestras oyentes de quién hablamos. Hablamos de Amnistía Internacional. Pero prefiero que nuestro invitado les cuente él en persona quién es Amnistía Internacional y cómo nace, porque hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Calderón, su director de comunicación. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Sí, bueno, es que no te habían puesto el micro. Has dicho buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Pues es un placer, como ya había comentado, tenerte por aquí para hablar de las cosas que verdaderamente importan. Bueno, pero Fernando, ¿me vas a dejar que cuente un poquito más? Sí, yo te dejo. Estoy deseando que nos cuentes. Pues nuestro segundo invitado, para que nuestros y nuestras oyentes y televidentes le conozcan un poquito mejor, quiero decir que es el director de comunicación de Amnistía Internacional en España. Ya había comentado que se llama Miguel Ángel Calderón. En los 20 años en que ha desempeñado este puesto ha contribuido a visibilizar y a dar voz a incontables víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo y ha sido testigo en primera línea de la evolución de los derechos humanos tanto en España como a nivel global. Es filósofo y antropólogo de formación. Tiene un itinerario de 30 años en el mundo de la comunicación, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. En la actualidad, sus intereses se centran en el impacto de la tecnología en los derechos humanos y en el fenómeno de la desinformación. Casi nada, ¿eh, Fernando? ¿Qué te parece? Pues que nos va a tener que contar más porque esto es importante que la gente lo conozca. Desde luego. Pues nada, aquí empezamos ya, ¿eh? Miguel Ángel, ¿qué es Amnistía Internacional y cómo nace este organismo que creo que tiene una historia muy curiosa? Sí, bueno, Amnistía Internacional, digamos, diciéndolo técnicamente, es una organización no gubernamental. Lo que pasa es que es una organización no gubernamental a la que a nosotros en general no nos gusta ponerle ese nombre porque no encaja exactamente en, digamos, el patrón que tiene la gente en la cabeza de lo que es una ONG, ¿no? O sea, normalmente la gente tiene en mente un patrón que tiene más que ver con el humanitarismo, ¿no? Con el apoyo a las crisis humanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? La ayuda social, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros, lógicamente, de alguna manera, sí somos, por supuesto, una organización humanitaria, ¿no? Pero trabajamos a otro nivel. Somos una organización que trabajamos intentando encontrar las raíces, las causas por las cuales se dan violaciones de derechos humanos e intentamos ponerles freno, ¿no? Entonces, yo siempre digo que, porque además de hecho lo es, ¿no? Amnistía Internacional, más que una ONG, que es una ONG global, por cierto, que estamos implantados en más de 100, ya no me acuerdo exactamente el número, pero vamos, son más de 100 países del mundo en el que tenemos implantación. Somos más un movimiento de derechos humanos, porque además es un movimiento democrático
cuya gobernanza reposa en un sistema democrático en el que los socios, las socias son las que toman las decisiones sobre qué se hace en la organización. Es decir, aquí no hay una cabeza pensante invisible que decide qué es importante en derechos humanos y qué no, sino que es un movimiento asambleario realmente, ¿no? Con más de 10 millones de miembros en todo el mundo. Entonces es más un movimiento pro derechos humanos, más que una organización. Uh-huh. Y bueno, resumiéndolo muchísimo, y ahora si queréis ya entramos más en materia, pues es una organización cuyo objetivo es investigar, en primer lugar, denunciar las violaciones de derechos humanos y después, por supuesto, intentar que los responsables de estas violaciones de derechos humanos rindan cuentas y que se repare a las víctimas. Esto es... Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos, os encontráis, es la desinformación, porque se habla mucho últimamente de esta desinformación. ¿Qué se puede hacer contra ella y quién debe hacerlo para que os sirva de apoyo? Que no exista esa desinformación, ¿no? para vuestro trabajo. Bueno, ¿tenéis 3 o 4 horas de programa? Para que 6. Bueno, pero tú resumes muy bien, aunque tengas que venir otro día, ¿eh? Sí. Bueno, la cuestión de la desinformación, que por cierto, diré un poco como chascarrillo inicial que Amnistía Internacional es una organización que nadamos literalmente en la desinformación. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a la desinformación porque, bueno, no hay más que googlear un poco y hacerle alguna pregunta capciosa a los buscadores e incluso ahora a ChatGPT, ¿no? Ahora que tenemos una manera nueva de investigar, sobre qué hace Amnistía Internacional o quién financia, por ejemplo, Amnistía Internacional, etcétera, te puedes encontrar cosas absolutamente maravillosas que no se le ocurrirían ni al más avezado de los escritores, ¿no? Somos los chinos, los comunistas, los ¿no? chinos, los comunistas, estamos vendidos a los poderes occidentales, está George Soros detrás de nosotros, es decir, te puedes encontrar de todo, ¿no? Y, por supuesto, todo es mentira, porque en realidad la única verdad es que Amnistía Internacional es una organización independiente, es decir, no dependemos de ninguna ideología, no estamos vinculados a ningún partido político, a ningún grupo de presión, no recibimos financiación de nadie, nos trabajamos únicamente por el apoyo de nuestros socios y nuestras socias, que aportan generosamente una pequeña cantidad, pero bueno, como hay mucha gente detrás, en España casi rozamos los 100.000 socios, pues esto es lo que nos da la independencia. Pero bueno, esto era el chascarrillo inicial. O sea, con esto quiero decir que somos una organización que hemos sido siempre carne de cañón de la desinformación, ¿no? Entonces, yendo más un poco a la materia... Bueno, la desinformación e incluso la intoxicación, ¿no? La intoxicación, sí. La intoxicación, digamos, como representante extremo de la desinformación, ¿no? Y claro, en el mundo digital ya sufríamos la desinformación antes en el mundo analógico, pero en el mundo digital os podéis imaginar que se ha multiplicado por 10, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos luchando contra la desinformación, no solo hacia nosotros, que ya la tenemos, digamos, como un poco asumida, sino hacia la desinformación que afecta a la gente, ¿no? Que afecta de verdad a la gente. Miguel Ángel, ¿existe conflicto entre desinformación y libertad de expresión? Bueno, pues ahí es donde quería ir, ¿no? O sea, la cuestión de la desinformación se está hablando tanto de ella últimamente porque en realidad ha ocurrido algo en el ámbito de la comunicación que ya no es nuevo, pero ha sido el surgimiento del mundo digital y de las redes sociales, que se ha demostrado que ha tenido un impacto enorme en la desinformación. Y esto ha sido porque, bueno, al principio todos estábamos encantados, ¿no? Cuando surgieron Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, de poder, primero, de tener la sensación de que se le estaba dando voz a gente que hasta ese momento pues no tenía acceso ni a difundir información ni a recibirla, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues las redes ponen en contacto a gente, etcétera. Con los años nos hemos dado cuenta de que todo eso es cierto y que tienen un aspecto muy positivo las redes sociales y las plataformas digitales, pero que tiene también, digamos, sus efectos colaterales, ¿no? Uh-huh. Y uno de los efectos colaterales que hemos visto es que son un caldo de cultivo perfecto para los extremismos, uh-huh, para la polarización. Hablando de eso, de redes sociales o mejor dicho, del mal uso que se puede hacer de ellas, a veces destructivo, que algunas personas o colectivos hacen en las redes, hay ejemplos como el caso del hostigamiento a la comunidad LGTBI en Twitter
o en Facebook la represión brutal hacia el pueblo rohingya en Myanmar, ¿no? Como dos ejemplos. Sí, son dos ejemplos. El ejemplo de Facebook, ¿no? Meta y Myanmar es bastante representativo, porque esto es un caso que nosotros hemos investigado a fondo. Y entonces lo que hemos descubierto es que en el año, bueno, hay una crisis permanente de derechos humanos en Myanmar, ¿no? de represión del gobierno birmano a la comunidad rohingya, ¿no? Pero el año 2017 fue especialmente grave, ¿no? Hubo una represión brutal, hubo muchísimas personas muertas, y ahí entonces nosotros lo que investigamos es que Facebook sí había funcionado como una cámara de amplificación del odio hacia la comunidad rohingya, que Facebook lo sabía y que Facebook no hizo nada, ¿no? Entonces, esto es una denuncia muy clara de Amnistía Internacional. Hay datos detrás, tenemos publicado un informe, comunicados, etcétera. Pero lo más curioso de todo es que en el año 2016 ya el propio Mark Zuckerberg hizo referencia a un informe interno suyo en el que reconocían que su algoritmo sí efectivamente potenciaba los extremismos. Es decir, esto no es una cosa que digamos, que haya dicho en primera instancia Amnistía Internacional. Nosotros lo hemos denunciado públicamente, pero ya la propia empresa era consciente de que los algoritmos que manejaban en Facebook eran una cámara de resonancia de las acciones de odio hacia la comunidad rohingya, y no hicieron nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es muy difícil hacer algo desde estas empresas tal y como funcionan ahora, porque su modelo de negocio reposa precisamente en esto, en que proliferen los comentarios, los contenidos extremistas, polarizantes, porque son los que más ingresos producen a la empresa. Claro, porque son los que captan más atención. Pasa un poco como con los programas en televisión, que cuando la gente más insulta, pues más audiencia hay. Es que es tremendo, pero es así. Y esto también nos conduce un poco a un tema que viene, porque estamos hablando de que hay que regular, ¿no? Y no se regula nada, la verdad. O sea, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión está, pero todo tiene también un límite y tiene que estar regulado, ¿no? Y hablamos de algo que a mí me tiene súper preocupada, no sé a ti, pero es la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? ¿Qué influencia va a tener la inteligencia artificial en el derecho a la información, desinformación, libertad de expresión? Bueno, esto es una gran pregunta y de la cual pues todavía hay muy pocas respuestas, ¿no? Nosotros en Amnistía Internacional somos unos recién llegados, ¿no? También a esto de la inteligencia artificial, como todo el mundo, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial en todas sus múltiples facetas lo que está haciendo es añadir, digamos, una capa más de preocupación a todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, los sistemas, por ejemplo, que supuestamente tienen las empresas tecnológicas de vigilancia y de moderación de las conversaciones en redes, a veces están operadas por humanos, pero hay una parte importante que están reguladas por algoritmos, ¿no? Entonces, claro, estos algoritmos se van a ir perfeccionando y van a ir siendo, por decirlo así, cada vez más inteligentes a medida que se desarrolle la inteligencia artificial. Pero claro, una de las cosas que nosotros estamos viendo en base a investigaciones que hemos hecho en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York y en otros lugares, es que en realidad los sistemas autónomos, la inteligencia artificial, digamos que incorpora los prejuicios y los sesgos discriminatorios que tienen los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial no surge de la nada, son personas que programan digamos, las plataformas para que esa inteligencia artificial se desarrolle, ¿no? Entonces ahí es donde estamos viendo que, por ejemplo, esto es una cosa que hemos estudiado en Nueva York, las cámaras de vigilancia, las miles de cámaras que hay en 5 barrios de Nueva York, incluido pues, el Bronx, Brooklyn, etcétera, tienen una capacidad para identificar por reconocimiento facial a la gente, ¿no? Pero hemos comprobado que ese reconocimiento tiene un sesgo ya de por sí, ¿no? Es decir, que tiene muchas más probabilidades de ser reconocido una persona negra, y además hay muchísimas más cámaras en los barrios donde hay personas negras que en otros barrios, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en realidad estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Las preocupaciones que teníamos antes, en realidad se ven agravadas por los sistemas autónomos y la inteligencia artificial, porque se va a dar la curiosa circunstancia
de que va a haber muchas decisiones de carácter ético, como por ejemplo bloquear un contenido a alguien, ¿no?, en una red social, es una decisión ética. Es decir, mire, esto que usted esté publicando no se puede publicar en nuestra red, ¿no? Es una decisión de carácter ético. Bueno, pues eso la pueden estar tomando de manera habitual sistemas de inteligencia artificial sin ningún tipo de concurso humano. Entonces, claro, esto nos lleva a una cuestión de fondo muy importante, y es hasta qué punto estamos delegando en las máquinas decisiones que afectan a derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, organizar un sistema automático para que determinadas canciones, por ejemplo, que tienen copyright, pues no se puedan utilizar indiscriminadamente en las redes sociales, puede tener sentido, ¿no? Pero claro, tomar decisiones éticas sobre una persona tiene derecho a hablar de la represión que están sufriendo en su país durante la pandemia, pues es una decisión que no debería estar en manos de máquinas, porque eso afecta a derechos humanos. Además, muchas veces estos algoritmos penalizan comentarios que no tienen realmente no son preocupantes, y luego lo que decías antes, ¿no?, que potencian esos grupos polarizados, ¿no? Sí, radicales. Radicales, es que no me salía la palabra, perdona. Ocurre esto, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, por un lado, estamos viendo que los sistemas autónomos, los sistemas de vigilancia, enriquecidos con la inteligencia artificial, están trasladando, digamos, patrones de discriminación que ya existían previamente, ¿no? Y por otro lado, lo que planteaba Julia, que es muy, muy importante, es en qué medida esto también está afectando a la libertad de expresión. Porque, claro, todos somos conscientes, en Amnistía Internacional desde luego lo somos, que llevamos trabajando por la libertad de expresión desde el año 61, que la frontera entre lo que es control de la información y libertad de expresión es una frontera compleja, evidentemente, ¿no? Pero claro, aquí es donde es importante que los gobiernos tengan muy claro hasta qué punto tienen que ayudar, que legislar, que promover la lucha contra la desinformación para no dañar la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Pero hay mecanismos. Por ejemplo, el informe que emitió, si no recuerdo mal, era del año pasado, el secretario general de Naciones Unidas, que se llama Contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos, que es un informe interesantísimo, que recomiendo a nuestros oyentes y televidentes que lo googleen y lo busquen y se lo lean, porque son 6 o 7 páginas, son muy interesantes de cómo Naciones Unidas propone a los gobiernos que enfoquen la cuestión de la desinformación. Lo deja muy, muy claro. Es decir, los estados deben luchar contra la desinformación. Esto es así. Ahora, hay mecanismos que permiten luchar contra la desinformación y no dañar el derecho a difundir libremente o a recibir libremente información. Repite cómo se llama el estudio para que la gente lo pueda buscar. Sí, es un informe de Naciones Unidas, es un informe del secretario general de Naciones Unidas que se llama Contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos. Uh-huh. Este es el título. Si no recuerdo mal, es de la 77ª periodo de sesiones de Naciones Unidas, que corresponde al año pasado. Oye, es imprescindible la protección por parte de todos de los derechos humanos, pero a veces nos relajamos, lo damos como algo que está ahí, que siempre goza de protección, y no nos damos cuenta de que si nos despistamos un poco, si dejamos de ser vigilantes, se evaporan. Lo vemos en muchos países, derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa. Comentabas antes sobre la prensa, los medios de comunicación o algunos medios de comunicación, no metamos a todos en el mismo saco, pero quiero preguntarte de nuevo por la desinformación, pero ya vas centrado un poquito en los medios de comunicación convencionales. ¿Cómo lo ves? ¿Se desinforman? Bueno, la cuestión de la desinformación, como digo, es una cuestión compleja, ¿eh? Es decir, en este documento al que me refiero del secretario general de Naciones Unidas dice algo que es muy interesante, y es que incluso la información inexacta o la información errónea está protegida por el derecho a la libertad de expresión. Es decir, no porque un medio de comunicación o un periodista en concreto emita una información inexacta o incorrecta, está desinformando. Es decir, la desinformación, el fenómeno de la desinformación tiene que tener una serie de características muy claras, ¿no? Y una de ellas es utilizar, digamos, la información, o más bien la no información, como una herramienta para producir
algún tipo de alarma social, algún tipo de daño severo en una comunidad con objetivos espurios. Es decir, por ejemplo, para intentar modificar la intención de voto, ¿no?, de una comunidad en unas elecciones, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que esto lo vimos hace ya años con el famoso caso de Cambridge Analytica, ¿no?, y las primeras elecciones que ganó Donald Trump, ¿no? Entonces, tiene que haber una intencionalidad clara, ¿no?, de desinformar. Y después también tiene mucho que ver con la gravedad. Evidentemente, no es lo mismo producir una exactitud o desinformar en una cuestión relativamente accesoria, ¿no?, que desinformar con una intención clara de desestabilización, de cambio, etcétera, sobre cuestiones relativas a derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay un problema grave de desinformación en el planeta, ¿no?, a través de los medios. Hay países donde sencillamente, bueno, y esto vosotros lo sabéis mejor que yo, sencillamente no hay libertad de prensa. Es decir, son países donde es imposible informar. Podría hacer una lista larguísima, ¿no? Arabia Saudí, El Salvador, en fin, hay Irán, Vietnam, China, es decir, Rusia. Hay una organización que la conocéis bien, que es Reporteros Sin Fronteras, que elabora todo un año un ranking, ¿no?, de libertad de prensa, que es bien interesante. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Es decir, que los medios sean de mejor o peor calidad, o que informen mejor o informen peor, en fin. No sé, lo que nos preocupa en Amnistía Internacional es la desinformación, digamos, organizada con un fin concreto. Intencionada, evidentemente. Sí. Para conseguir algo que les venga muy bien a quienes desinforman, ¿no? La verdad es que el tema de los derechos humanos, bueno, este año en diciembre se cumple el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, pero siempre, frente a estos derechos humanos, a mí siempre me gusta hablar de los deberes, ¿no? Porque todos tenemos derechos, pero esos derechos tienen implícito pues unos deberes. Pero, ¿cómo están los derechos y cómo están los deberes en el mundo? Miguel Ángel. Bueno, pues los derechos es una... A ver, entendedme lo que voy a decir, pues después me voy a explicar. Los derechos humanos son una utopía. Es decir, pensar en vivir en un mundo en el que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos, que es la visión, por cierto, que tenemos nosotros como Amnistía Internacional, es decir, es como nuestro leitmotiv, ¿no? Trabajamos para que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Es realmente complejo y difícil, ¿no? Y además, el camino hacia los derechos humanos siempre es un camino que está lleno de avances, pero también de regresiones, ¿no? Entonces, en estos momentos, si me preguntáis por, digamos, una gran tendencia que hay en derechos humanos desde hace unos años, pues hay una tendencia preocupante, os tengo que confesar, porque realmente estamos viendo cómo hace años los gobiernos que incumplían los derechos humanos o que directamente violaban los derechos humanos intentaban hacerlo por la puerta de atrás, ¿no? Es decir, incluso, bueno, hay un ejemplo que me viene a la cabeza, pero si recordáis todo el periodo de la guerra contra el terror, ¿no?, de Estados Unidos contra el terrorismo islámico, etcétera. Bueno, pues Amnistía Internacional se pasó años denunciando violaciones de derechos humanos del gobierno estadounidense en esta lucha, ¿no? Y el gobierno estadounidense intentaba por todos los medios justificarse, ocultarlo, crear narrativas diferentes, ¿no?, sobre los hechos, etcétera. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay muchos gobiernos del mundo que directamente están abandonando pactos internacionales, que están rehusando sus compromisos de derechos humanos, advirtiendo que son cuestiones internas del país. Esto es el típico argumento, por ejemplo, que esgrime China continuamente. Esto son cuestiones internas del país, no deben ustedes... cuando ellos han firmado muchos de los tratados internacionales que les vinculan, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí que estamos advirtiendo es que hay un ataque frontal al edificio de los derechos humanos de Naciones Unidas desde hace unos años, contra el cual hay que luchar, porque esto es reversible. Esto es una cierta reversión que se está sufriendo, pero se puede luchar contra ello. Da gusto escucharte, pero es que se nos pasa el tiempo volando, y más contándonos cosas tan interesantes como
como nos cuentas. ¿Dónde tiene puesto el foco Amnistía Internacional en este momento? ¿Qué lugar del mundo os preocupa más? ¿Qué derechos humanos creéis que están en peor situación en determinados sitios? Bueno, hay una... Nosotros, digamos, esta es la parte, digamos, que nos convierte más en organización. Nosotros tenemos también un plan estratégico de trabajo. Es decir, nosotros no vamos al albur de lo que ocurre en la actualidad día a día, que también, porque no haríamos otra cosa. O sea, también tenemos que mantener un poco el foco de cuáles son las grandes cuestiones que nos parece que hay que abordar, ¿no? Y entonces hay varias, ¿no? Y una de ellas, la principal, que es una campaña que hemos lanzado hace poco, que se llama Protege la protesta. Es una campaña que va precisamente en línea de esto que estábamos comentando, ¿no? Cierta reversión que están sufriendo algunos derechos, porque la campaña Protege la protesta lo que pretende es denunciar, digamos, la represión que sufre la protesta pacífica, evidentemente, en muchos países a manos de gobiernos, ¿no? Es decir, hay muchos países en el mundo en el que la gente, por el mero hecho de reunirse o de protestar pacíficamente, de manifestarse, sufre represiones absolutamente brutales, ¿no? Y entonces, esto es algo que en algunos países, lógicamente, pues tiene, digamos, menos impacto. Hay otros países donde es el gran problema que tiene la gente todos los días, ¿no? Bueno, quiero solo añadir que esto me recuerda, Miguel Ángel, que el 30 de enero, si no estoy confundida, se cumplieron 75 años del asesinato de Gandhi, ¿no? Que él promovía siempre la manifestación pacífica, pero... Estamos fuera de tiempo, pues Julia, nada, pues ya pero dime, cariño. El sueño, porque mi sueño, tratándose de Amnistía Internacional es importante saberlo. Siempre me gusta preguntar por ese sueño, ¿no? Tú hablabas de utopía, pues yo hablo de sueño. ¿Cuál es el sueño tuyo, Miguel Ángel, Calderón? No de Amnistía, el tuyo, personal. Pues mira, o sea, yo desde luego... trabajo todos los días para que esta visión de Amnistía Internacional se cumpla, ¿no? O sea, yo creo que los derechos humanos, no es que haya un camino hacia los derechos humanos, es que los derechos humanos son el camino. Parafraseando a... Pues efectivamente. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel Calderón, director de comunicación de Amnistía Internacional, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Gracias a vosotros. Pues esto ha sido todo. Julia, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros madrileños y canarios y twitcheros. Julia, recuérdanos quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues Fernando, hoy nos han acompañado Sonia Felipe Larios, directora de Comunicación y Marketing de la Alianza Global para la Banca con Valores, y Miguel Ángel Calderón, director de Comunicación de Amnistía Internacional. Pues se ha acabado el tiempo, siempre se nos hace muy corto, pero esto es radio y hay que cumplir horarios. Volvemos la semana que viene. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica y televisiva, que se emite por streaming en www.cliradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña y en Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago canario. Y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Madrid Sierra y Radio Matorral Serrana de Montejo de la Sierra de Madrid, Radio Valle del Tietar, Asturias, Radio Avilés y en Alicante. Es que lo he escrito mal, es Onda Avilés de Asturias y en Alicante Radio El Campeño. Bueno, asimismo se puede volver a escuchar el programa en formato podcast en diferentes plataformas como iVoox o Spotify y en la web de Anoche tuve un sueño y en el programa completo en vídeo en el YouTube de Diario Salir. Pues sí, gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.